Y así, es verdad, aprenda. Aprendan eso del agua y aprendan eso de la palabra que vamos a compartir hoy. A mí me gusta mucho el tablero, porque de pronto ilustrar alguna... Yo hablo muy duro y como eso está duro, a veces lo voy a aturdir para que tengan eso en cuenta. Entonces, vamos a colocar acá. Muy bien. Estábamos leyendo esta mañana Juan 10. Y yo solamente voy a parafrasear un poquito lo que estábamos leyendo y les voy a contar un poquitico de historia respecto a lo que Jesús está hablando. Yo les voy a invitar a que se coloquen en pie. Si usted abre su Biblia en Juan 10, en el verso 26, Juan 10, 26. Vamos a leer 26, 27, 28 y 30. Como mi versión es una versión diferente, se va a escuchar diferente, pero usted la sigue en el suyo. ¿Está bien? La mía es la Biblia de las Américas. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. 30. Yo y el Padre somos uno. Se vio un poquito diferente, pero mire que dice lo mismo. ¿Está bien? Padre, te damos gracias por tu presencia, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y dice que tú estarás con nosotros y en nosotros, conforme a Joel, que dice que tu espíritu será derramado sobre toda carne, no como antes, cuando solamente te manifestabas ante algunas personas. Ahora tú habitas en medio nuestro, aquí en la congregación que estamos reunidos en tu nombre, y allá cuando estamos en casa, cuando nos acostamos a dormir y cuando nos levantamos, podemos decir como el pueblo de Israel, que dice: gracias Dios Todopoderoso, que me has devuelto mi alma al amanecer. Y en el resto del día estás con nosotros, por eso nosotros tenemos que hacernos conscientes de tu presencia. En esta hora nos reunimos para hablar de ti, conforme a esta escritura, y la presentamos delante de ti, Señor. Por favor, que sea tu espíritu el que se manifieste en cada uno de nuestros corazones. Todo por Jesucristo. Amén. Ahora sí, siéntense, porque le voy a pedir el favor que se pongan de pie solamente los que conocieron a los pastores de nosotros, al pastor John y a la pastora Flor, y yo estoy ya de pie porque yo los conozco allá hace mucho tiempo, porque ella es mi cuñada. Que los conocieron a ellos antes del ministerio de ellos. Ellos tenían un ministerio muy de muchos años en otra iglesia, pero antes del ministerio, pónganse de pie el que los conoció a ellos antes de ellos ser líderes. No, antes de ser líderes en la iglesia de Itagüí. Solamente yo. No, aquí hay algunos, a ver, yo veo. ¿No hay algunos aquí que lo conocieron a ellos antes? Antes, Ruth, claro, obvio. Bueno, entonces vamos a decir los que los conocieron a ellos cuando ellos empezaron el liderazgo en Itagüí y en San Gabriel. Ahí sí tienen que ponerse de pie algunos, pues. ¿Qué pasó? Ah, sí los conocieron. ¿Quién más? Lina también los conoció a ellos antes. En el liderazgo. Ah, Lina está en clase. Quédense de pie, por favor. Bueno, los que lo conocieron a ellos cuando empezaron el ministerio, que empezaron con ellos hace 6 años. Ya vamos para 7. Vamos para 7 en junio. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, tenga la amabilidad. Los conocimos a ellos hace 6 años que empezaron el ministerio solos, que ellos mismos lo cuentan. Un miércoles sentados, ellos dos predicándose mutuamente y cantándose mutuamente, y luego domingo y así sucesivamente. Luego los que llegamos 3 meses después o 6 meses después, los que los conocieron a ellos 6 meses, quédense de pie, no se me sienten, los que los conocieron a ellos 6 meses después, o sea que ellos ya llevaban 6 meses en el ministerio. Bueno, mire cómo ha crecido la iglesia. Este es mi propósito.
Aquí somos algunos testigos. La Biblia dice que con 2 o 3 testigos, algo que es verdad, porque se necesitan testigos, ¿cierto? Aquí somos testigos nosotros, de ahí en adelante los que ya han llegado, también han escuchado mucho de la historia de ellos. Somos testigos, ya se pueden sentar. De que lo que yo voy a decir aquí, que suene mal, no va con ellos. Y lo que yo voy a decir aquí, que suene bien, sí va con ellos. ¿Está bien? Al final vamos a tener constancia de esto, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si usted mira en Juan 16, y ese es el punto, el meollo del asunto, porque el mensaje se llama, ¿qué es lo que hace ver al pastor de las ovejas como un buen pastor de las ovejas? Siempre que hablamos de Juan 10, se la tiramos al pastor. Pero ¿qué es lo que hace ver al pastor de las ovejas como un buen pastor de ovejas? Yo le pregunto a usted, piénselo y respóndase. ¿Qué hace ver a un pastor? Piensa en las ovejas. Si de pronto puede hacerlo en casa, que lo debería de hacer, investigue un poquito sobre las ovejas, para poder entender lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros a través de esto que Jesús les está hablando en Juan 10. Entonces usted analiza, si usted fuera pastor de ovejas, ¿cómo le gustaría que se refirieran a usted las personas cuando ven sus ovejas? Porque si usted ve una oveja aguachenta, atribulada, sucia, puerca, flacuchenta y lanuda, porque ellos se ponen muy lanudos, pero la lana se pone muy fea. Si usted ve una oveja así, o unas ovejas así, ovejas amargadas, ovejas angustiadas, ovejas atribuladas, ¿usted qué puede pensar de ese pastor? Y si usted fuera el pastor de esas ovejas, ¿qué? Mire, en Juan 10:6, Jesús le está hablando a fariseos, saduceos, escribas. Es directamente con fariseos en ese momento, pero el contexto bíblico en general, tanto del pasaje de Juan 10, del pasaje de Juan 9, cuando él sanó al ciego de nacimiento, que es de donde realmente resulta esta alegoría que les cuenta Jesús, pero además aquí Jesús está prácticamente diciéndole a todos ellos que son judíos la historia desde el principio, que ya les voy a escribir un poquito aquí. Les está prácticamente diciendo, para ellos eso no es ajeno, porque ellos saben de qué está hablando Jesús. Pero en Juan 16 dice que ellos no le entendieron. Ellos no entendieron porque ellos estaban distraídos en su tradición. Y nosotros muchas veces nos distraemos tanto con la tradición que se nos olvida todos estos elementos que Jesús está contando en esta porción de la palabra de Juan 10. Y él básicamente les está diciendo a ellos, miren, les voy a decir una cosa, esto es lo que dice Juan 10, más o menos, parafraseado le digo yo. Hay un redil, voy a aclarar algo. Primero que todo, hay pastores que tienen suficientes ovejas para un redil. Entonces este pastor tiene un redil. Listo. Ese pastor cuida sus ovejas. Usted sabe que el redil es más o menos como un cerco. Yo dibujo divino, igual al pastor. Un redil es más o menos como un cerco. Esto es pequeño, no es para 1 o 2 ovejas. Lo que pasa es que parece pequeño. Y hay una puerta de entrada para las ovejas. Ellos lo hacen para proteger a sus ovejas, porque ellos están en el campo. Y en el campo hay fieras, hay lobos y hay toda clase de enemigos, como contaba David. El oso, el león, o también el lobo, cualquier otra fiera que se le vaya a comer el lobo, la oveja. Entonces, este pastor puede tener un redil suficiente. Sin embargo, él necesita descansar, entonces él pone un portero. Porque en este pasaje Jesús está hablando del asalariado, entonces el portero es un asalariado. El pastor de las ovejas es una que le duelen las ovejas, pero el portero es asalariado. Ahora, puede ser que sea varios rediles, entonces son varios pastores en plural. Entonces es un redil para varios pastores, también necesitan contratar un portero, que es lo que está diciendo el Señor ahí. El portero conoce a los pastores y los deja entrar.
Pero dice el Señor que el que entra por cualquier otra parte es un ladrón y un salteador. Y Él les está diciendo ahí, y el que vino, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Entonces Él dice, el pastor que llega aquí portero, vamos a ver, portero y pastor. El pastor que llega aquí, el portero lo reconoce y lo deja entrar. Entonces, ¿qué hace ese pastor? Llamar a las ovejas. ¿Y qué está diciendo Jesús? Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y dice, y el pastor conoce a las ovejas. Entonces las ovejas identifican la voz del pastor, como es un redil de varios rebaños de pastores. Uno de los pastores viene y llama a las ovejas, ¿y qué hacen las ovejas? De él salen tras él. Entonces dice el Señor ahí que entonces las ovejas van adelante. Todo eso lo están entendiendo los judíos, porque ellos, toda la historia se refiere al pastorado de Dios con Israel, pero a ellos se les olvida que no solamente el pastorado de Dios con Israel, sino el pastorado de Dios con toda la humanidad, que es en lo que fallamos las ovejas. Pero también existe el pastor que tiene muchas ovejas. Ese también tiene un portero, tiene que tener un portero porque tiene tantas ovejas y tiene ayudante. A eso se refiere el Señor. A ellos no les duelen las ovejas. Y el Señor les está diciendo, todos los que vinieron antes de mí, no les dolió las ovejas. Él prácticamente les está hablando de toda la historia de Israel. Es decir, de toda la creación. Porque Israel es la única etnia, es la única raza, es el único pueblo que tiene genealogía desde el principio de la creación hasta el sol de hoy. La única. No se conoce ninguna otra genealogía de ninguna otra raza ni ser, porque recordemos entonces, ahora voy a ir a lo que tiene que ver con el contexto general, el conocimiento general. Yo enseñaba aquí en alguna oportunidad, especialmente con las damas, que Génesis 1 y 2, recordemos, aquí está la eternidad de Dios, y aquí en Génesis 1 y 2 viene el hombre en la tierra. Cuando hablamos de hombre, entiéndase siempre hombre y mujer, el ser humano. El propósito de Dios cuando creó al ser humano siempre fue este que dice aquí en Apocalipsis 21 y 22. Nuevos cielos, nueva tierra y el desarrollo de nuestra vida en la eternidad. Realmente lo que quería Dios con nosotros era esto. La eternidad de Dios ya sí nos corresponde a nosotros. Miren, todo esto nos corresponde a nosotros también con el Señor. Ese era el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Entonces, nos hubiéramos ahorrado, por ejemplo, los libros del Pentateuco. Ahora, podría haber sido que se presentara de otra forma. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad que sí? Entonces, de ahí vienen libros históricos. Jueces y Ruth. Estas historias pudieron haber sido contadas diferentes de no haber sido por la desobediencia del hombre. Y continuemos. Esta primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, pura historia. La historia que el Señor aquí les está prácticamente dando a ellos a entender con esta parábola que les está contando a ellos. Entonces luego viene de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Historia del pueblo. Ellos la saben y aquí algunos puede que la sepan. Job, los 5 libros poéticos. ¿Cómo serían los 5 libros poéticos? Yo me imagino que se pudieron haber escrito, pero en otro sentido, porque al fin y al cabo Dios nos ha dado muchas habilidades a los hombres. ¿Cuánto más serían las habilidades que la humanidad tenía en esta oportunidad en que fuimos creados conforme a la imagen de Dios, con la eternidad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces luego viene los profetas. Porque entonces, ¿cómo hubieran sido los profetas? Seguramente también hubiéramos sido profetas del Señor en esas condiciones. Los profetas, Isaías, Jeremías. Recuerde que el libro de Lamentaciones es de Jeremías. Ezequiel y Daniel.
Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías y Malaquías. Y vinieron 400 años de silencio. Toda esa historia, esa gente la sabe. Ellos conocen todo lo que han pasado por ahí. Y en toda esta historia, que ya viene aquí lo que es el Nuevo Testamento, que nosotros también conocemos, y el Señor les está diciendo, mire, les estoy hablando de algo que ustedes han vivido desde el principio. Abel, usted, fue pastor de ovejas. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. En el diluvio, mira, es increíble, en el diluvio Dios se puso muy triste. Lo dice Génesis 6:5. Dice que Dios se arrepintió y le dolió el corazón de haber creado hombres sobre la tierra. Pero ¿qué hizo el Señor? Halló gracia en Noé. Y después de Noé, de su descendencia, vino Abraham. ¿Quién era Abraham? Fue pastor de ovejas. Y toda su descendencia fue pastor de ovejas. Vino Moisés. Moisés era el pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Era pastor de ovejas. Después vinieron muchos otros y además vino el rey David. El rey David es un ícono, porque el rey David, el mismo Señor lo llamó pastor de Israel. En 2 de Samuel 2 dice, también Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y el Salmo 78 le dice, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Miren, este pueblo judío, los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios, todos los que escucharan todo lo que el Señor dijo en estos 4 evangelios que los Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan ese ministerio de Jesús que tuvo que enfrentarse a todas esas corrientes religiosas. Lo que opinaba el fariseo, lo que opinaba el saduceo, lo que opinaba el esenio, lo que opinaba el herodiano, lo que opinaba el helénico, lo que opinaba el celote que era rebelde. Todo lo que ellos opinaban, el Señor lo tenía que enfrentar. Y todos los 4 evangelios nos muestran esa batalla constante de ellos. Y el Señor mostrándoles siempre, mire, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es lo que dice la Escritura. ¿Se acuerdan de Lucas 24 cuando el Señor se le apareció a 2 en el camino de Emaús? Me encanta esa historia. Y Él les habló desde Moisés y los salmos y los profetas hasta el momento en que fue crucificado y tenía que resucitar. ¿No es que dicen ellos que les ardía el corazón? No nos ardía a nosotros el corazón cuando Él hablaba. No habían identificado que era Jesús. Ahora, ellos tienen excusa porque ellos no tenían el Espíritu, pero nosotros no tenemos excusa. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Se supone. Allá es que vamos. Este pueblo que sabe que están hablando de ellos, ellos entienden que el Señor les está diciendo a ellos, mire, acuérdense que yo les prometí que yo mismo iba a pastorear. Dijo, yo mismo voy a ir a encontrar a mi pueblo, a mis ovejas, a mi rebaño. Y aparte de eso dice que tenía otro rebaño. Mire, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. El hombre se apartó, entonces Dios formó un pueblo de Abraham. Y le dijo a Abraham, mire, ustedes tienen que ser ejemplo a las demás naciones. ¿Cuál ejemplo fue ese? Todo el tiempo era Diosito para mí, Diosito para mí, Diosito para mí. Todo el tiempo, eso está en la historia de la Biblia. Y nunca, ellos rechazaban completamente al gentil. Gentil era cualquiera que no fuera judío. Y si alguno quería hacerse judío, porque eso pasó muchas veces, aún de Egipto, cuando salieron de Egipto, muchos eran prosélitos, eran personas que se quisieron unir a la fe de ellos, así como también lo hizo Ruth. No, donde tú fueres, yo voy, le dijo Ruth a su suegra. Donde usted vaya, yo voy. Y su Dios será mi Dios, así decían ellos. Entonces eran prosélitos y tenían que cumplir la ley. Por lo tanto, eran considerados judíos en ese momento. Judíos prosélitos, pero judíos. Como una nueva nacionalidad. Y toda esta historia hace que el Señor les diga a ellos, mire, yo les estoy diciendo esto a ustedes porque es que yo soy ese pastor
El que les dije a ustedes, yo los formé a ustedes. Yo quise que ustedes fueran el ejemplo para las demás naciones. Ustedes no han querido hacerlo. Ustedes han sido rebeldes. Mira lo que dice Jeremías. Esto es increíble y es triste. Y es triste porque está pasando hoy. Mire, nada más, esto no pasó solamente cuando Isaías, cuando Jeremías. Está pasando hoy. Si quiere, busque Jeremías 5:30 y señale esas partes y las lee. Ahora, yo quiero invitarle a usted a que escudriñe, que es la cantaleta que siempre me ha gustado compartirle a las personas. Escudriñe, porque si usted no escudriña, usted no sabe de lo que le están hablando y usted dice, amén, hermano, amén. Lo dijimos, yo lo dije por muchos años. Vamos a leer. Vuelvo y digo que lo voy a parafrasear porque está en otra versión y yo le saqué mi paisa. Dice Jeremías, algo terrible y espantoso está pasando en este país. Póngale cualquier país. Hablemos aquí, en La Estrella. No es un país, es una ciudad, es un municipio. Dice, lo que anuncian los profetas es mentira. ¿Usted cómo sabe que algo es mentira? Tiene que tener la verdad para compararla. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo se conoce a Jesucristo? Por la palabra, por la escritura. ¿Correcto? Los sacerdotes gobiernan a su antojo. ¿Está pasando hoy o no está pasando hoy? Recuerden lo que dije, lo bueno, apuntémoslo a ellos, lo malo no apunta para ellos. Yo soy testigo porque yo los quiero mucho y ellos han ejercido una labor increíble con nosotros en la iglesia. Y yo se los he dicho muchas veces a ellos, los admiro mucho. Pero mire lo peor de todo. Esto es lo más triste, usted ya lo está leyendo allá. Es que mi pueblo así lo quiere. Yo recuerdo, yo conozco el Evangelio hace 35 años. Empezamos en la iglesia cuadrangular de Itagüí, ahí diagonal al cementerio. Y las modas, ¿a cuánto les tocó modas? Modas evangélicas. A ninguno le tocó modas evangélicas. Uy, qué gente tan tímida. A mí me tocaron muchas modas evangélicas. La moda de la aleluyita de oro, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan con las modas, nosotros los escuchamos felices y decimos, amén, hermano, amén. Entonces, en realidad nosotros somos los culpables, las ovejas. Somos las culpables. Porque Jesucristo les está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Dice, ¿qué hace ver al pastor de las ovejas como un buen pastor de ovejas? Nosotros, como ovejas. A mí me indigna, no me entristece, me indigna conocer gente de muchos años en el evangelio. Amén, hermano, amén. Pero a la hora de la necesidad, yo veo, sin juzgar, o sea, tenemos derecho a tener un juicio, es decir, a expresar algo, a decir algo, pero no tengo derecho a juzgarlo. Pero sí puedo pensar, qué tristeza que esta persona, amén, hermano, amén, todo el tiempo, y a la hora de la necesidad, o a la hora del dolor, o a la hora de la prueba, yo siempre he dicho, a la hora de la quema es que se ve el humo. Digo, ¿dónde es que está la confianza de esta persona en el Señor? Será porque a mí no me dan pesadillas, pero yo creo que el que le da pesadillas es porque le falta un poquitico como de tener esa paz, o porque dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Pregunto yo, cuando yo estoy por la noche con mi madre, que es la madre de mi esposa, de mi cuñada, otra vez de mi cuñada y mi esposa, yo comparto con ella muchas veces en la noche de libritos que tenemos para leerle o alguna porción, o le he compartido de eso que he estado preparando para hoy. Y yo siempre le he dicho a ella, en el final de la oración es, en paz me acostaré. Y entonces yo trato de que ella no lo diga religiosamente. Yo digo, no, mamá, así no, así. Usted diga, yo me acuesto y duermo y descanso porque tú, mi Dios, me haces descansar. Dilo con el corazón. No repitas como un loro. No tiene que ser tan textual porque existen muchas versiones, es decir, que el uno pudo haber sido, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. O el otro puede decir, en paz yo me acuesto y duermo y descanso porque tú me sustentas. De cualquier manera lo puede decir, pero que lo diga del corazón. Amén. Dice, Jesús ya había dicho a los fariseos que ellos no eran de sus ovejas.
Juan 8:47. Ustedes no son de mis ovejas. ¿Saben por qué? Porque ustedes no oyen mi voz. ¿Saben qué les dice Jesús? Así suavecito. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Suavecito. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Juan 20:31. ¿Alguno sabe qué dice Juan 20:31? Si a mí me la pregunta tampoco sé, pero aquí dice. Pero estas se han escrito. Oiga, Juan está contando la historia de Jesús, ¿cierto que sí? Está contando la historia de Jesús, de su percepción. Los 4 evangelios cuentan la historia de Jesús. Y él está diciendo, estas se escribieron, oiga lo que dice, para que crean. Entonces, si yo voy a creer, ¿en qué voy a creer? En las que se escribieron. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando él está hablando de esas escrituras, está hablando de Juan. Pero recordemos que el contexto pleno está en la historia completa. Esto se escribió por culpa de nosotros, que fallamos aquí. Se tuvo que escribir todo esto para que creyendo nosotros podamos volver a tener vida en Jesús, la vida eterna que Él nos ofrece. La Escritura, si nosotros no buscamos la verdad que está en la Escritura, es muy fácil que nos enrede, ¿sí? Cuando está diciendo que son ladrones y salteadores, les está diciendo a ellos que ellos son los ladrones y salteadores, porque ninguno les está diciendo, miren, ni ustedes, ni sus antepasados, ustedes que guardan tan celosamente esa tradición, ni siquiera ellos han cumplido con el mandato que yo les di a ustedes. Porque se puede ir así ya le digo cuál. Nosotros, en el Antiguo Testamento siempre hay la advertencia de los malos profetas, maestros, los malos pastores, completamente la advertencia. Pero en el Nuevo Testamento leemos del mismo Jesús todas las advertencias en contra de los falsos maestros. Cuidado, no estamos seguros de eso. Cuidado, no hemos escuchado cuántas veces lo dice la Escritura cuando lo hemos leído, cuando hemos escuchado predicaciones. Mira lo que dijo Jesús, cuídense de los falsos profetas. Tenemos que cuidarnos, es decir, los hay. No dudemos que los hay. Que vienen a ustedes con vestidos de oveja. Es que ese es el peligro. Ese es el peligro. Vienen a ustedes con vestidos de oveja. Yo le he preguntado a la congregación más de una vez que he tenido la oportunidad de hablar. ¿Cómo sabes tú que no estás siendo engañado? Porque la única forma que tú puedes comprobar una mentira es con la verdad. Si tú no tienes la verdad, no sabrás si eso es mentiras. No puedes comparar un color con otro si no tienes comparado con qué. Eso está sucio o limpio, eso está blanco beige o blanco hueso o blanco X, oye, si no tienes la comparación. Les voy a dar un ejemplo. En Primera de Reyes 13 había un hombre, dice la Biblia que era un hombre, un varón de Dios. No dice el nombre. Y ese hombre fue enviado por el Señor directamente a un rey, se llama Jeroboam, que Dios le dio a ese rey, siendo siervo de la descendencia del rey Salomón, le permitió a ese siervo ser rey en lugar del hijo de Salomón, por culpa de los pecados de Salomón y de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, este rey Jeroboam, por no ir a Jerusalén a honrar a Dios, porque acuérdense, en el Antiguo Testamento había que ir al templo si quería relacionarse con Dios. Ahora la relación con Dios es permanentemente. Este es un lugar de reunión, esto no es un templo, esta es una casa de reunión. Le llamamos la casa de Dios porque aquí nos reunimos y toda cosa, pero la casa de Dios es esta, miren, este pechito y su pechito, es la casa de Dios. Y en la reunión es permanente. Entonces, este Jeroboam dijo, no, vamos a armar un templo aquí nosotros para no tener que ir a Jerusalén, porque de pronto me quitan el reinado, sabiendo que Dios se lo dio. Y armó su propio altar con ídolos. Y dice la Biblia que él hizo caer a Israel en pecado. Entonces mandó a este varón de Dios a decirle a Jeroboam, mire, le dijo una profecía contra ese altar que estaba utilizando Jeroboam y que estaba quemando incienso. Y Jeroboam era el rey, no era el sacerdote. Él nombraba sacerdotes a su antojo.
Entonces este varón de Dios vino y le dijo, yo le digo a este varón de Dios, no está el nombre en la Biblia, pero le dice, ve y no recibas ni agua ni pan, y cuando te devuelvas, te devuelves por otro camino. Entonces llegó y le dijo al rey, tal y tal y tal y tal. Entonces el rey llegó y le dijo a los soldados, deténganlo, y pum, se le secó la mano, dice la Biblia, Primera de Reyes 3 para que lo sepan, 13. Se le secó la mano, ay, ay, por favor, hombre de Dios, ora por mí, Señor, por favor. Se le restauró la mano, ven, te llevo a mi casa para que comas y bebas. Y le dijo, Dios me dijo que ni comiera ni bebiera aquí, que me fuera por otro camino, y se fue por otro camino. Pero dice la Biblia en ese mismo pasaje que había un viejo profeta, seguramente él también conocía porque era un viejo profeta, que fue y lo alcanzó y le dijo, mira, Dios me ha hablado a través de un ángel y me dijo que vengas a mi casa, come pan y toma agua. Y adivinen qué hizo este varón de Dios. No adivinen porque los adivinos no van al cielo. Léalo en la Biblia, en 1 Reyes 13. Lo que hizo este hombre fue, este es un profeta de Dios, es un viejo profeta, es un profeta de Dios, voy con él. O sea, ¿qué te hace pensar a ti que tú no vas a caer en el mismo cuento? Esto me hace pensar a mí que yo no voy a caer en el mismo cuento. La escritura. Yo tuve la oportunidad de ir a diferentes pueblos por diferentes razones. No voy a chicanear. Y cuando yo llegaba a un pueblo, como yo ni bebía ni fumaba, ¿qué hacían todos mis compañeros? Para la rumba, para tal. Yo, a buscar una iglesia, caminaba por el pueblo, una iglesia, ahí me metía. Cantaban muy bonito. Y hasta predicaban, y se vestían bonito, y predicaban bonito. Pero si tú no tienes el oído educado, tú no te das cuenta de lo que te están enseñando. Y encontré más de una con unas cosas. El lobo vestido de oveja no te sale así, ¡guau! Porque es un lobo vestido de oveja. Mahoma, Confucio, ¿cómo es que dijeron por ahí? Que el papá de la confusión. Bueno, Confucio, todos esos budas, toda esa gente que tienen sus propias filosofías, son lobos, ya, usted ve, lobo. Pero usted está dentro de la iglesia y la Biblia dice bien clarito que saldrán de nosotros vestiditos de oveja. ¿Y cómo estaba vestido de oveja el viejo profeta? Estaba vestido de oveja, era profeta de Dios. Tanto es que cuando este varón de Dios desobedeció, Dios habló a través de el viejo profeta y le dijo a este hombre, por haber desobedecido mi palabra, vas a morir en el camino. Y en el camino lo mató un león. Entonces, cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabe qué es lo peor de todo lo que dijimos ahora? Es que el pueblo así lo quiere, a él le gusta. Al pueblo le encanta, y mucho más especialmente cuando vienen personas de otras iglesias o cuando vamos personas de otras iglesias a otros lugares, como me ha pasado a mí también, que he llegado a lugares donde me he establecido y pues yo tengo una enseñanza bíblica y encuentro cosas que a mí no me agradan y pues me toca aceptar porque yo no voy a encontrar una iglesia perfecta nunca. Porque si usted encuentra una iglesia perfecta, ya usted la fregó, hermano, porque usted no es perfecto. O sea, ya todos somos imperfectos. Y a mí me tocó más de una vez, pues ahí me quedo, ¿cierto? Hay cosas que no me gustan, pero ahí me quedo. Pero hay que tener mucho cuidado porque si usted no lo conoce, mire lo que dice Ezequiel 34:8. Bueno, yo creo que ustedes lean Ezequiel, todo Ezequiel, yo no les voy a leer aquí Ezequiel. Pero hay una mención aquí donde dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Recuerdan las ovejas del principio? Una oveja angustiada y abatida, pobrecita, cabizbaja. Entonces vamos a extraer 2 o 3 elementos importantes de lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Verso 3 de Juan 10. Las ovejas oyen su voz. ¿Qué tenemos que oír nosotros? La voz de ¿quién? De mi pastor, Jesús. Ellos son pastores de la congregación, pero ¿cuál es nuestro pastor? O sea, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ahora, ellos son los pastores de la congregación. Vuelvo y digo, usted tiene que escudriñar la escritura, porque igual las sectas, especialmente la secta romana, aceptan todo lo que les digan. ¿Por qué? Porque ellos no oyen la voz de su pastor, ellos oyen la voz de los extraños, como le estaba diciendo el Señor ahí en esa historia. Por lo tanto, escudriñen las escrituras, Juan 5:39,
porque son ellas las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Listo? El verso 4 dice, las ovejas le siguen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces como ovejas de Jesús? Seguirle. El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. El verso 4 también dice, porque conocen su voz. ¿Conoces tú la voz de Jesús? ¿Conoces la voz de Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:38. Dice, al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Al extraño no siguen, huyen de él. Dice el apóstol Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. Un momentico, ¿y esto aquí qué? Pero mire lo más tremendo en el verso 5. Porque no conocen la voz de los extraños. Ahí fue donde falló Eva. Y ahí es donde fallamos todos. Se supone que la oveja del Señor no conoce la voz de los extraños. Así que si usted está escuchando la voz de un extraño, tiene que inquietarse. ¿Será usted oveja del Señor? Porque está escuchando la voz de un extraño. Escuchar no significa lo que están haciendo ustedes aquí, escuchándome a mí. Escuchar significa, es escuchar, es que escucha, identifica y lo sigue. Es decir, hago lo que esa persona dice, eso es escuchar. ¿Usted que no me escuchó? Le dije que no saliera y salió. O sea, obedecer, ¿sí o no? Entonces, hay tres elementos importantes que podemos extraer, porque mire, los que saben, yo no soy pastor de ovejas, pero dicen que las ovejitas son miopes, son dependientes, son torpes, dicen, ¿cierto? Y lo muestran en los videos en YouTube. Son muy vulnerables, es decir, ellos están prestos para cualquier devorador. No como en cualquier cosa, no como el chivo, pregúntenle al pastor. Una vez tuve una experiencia por allá en un pueblo con un chivo, le iba a quitar la gaseosa de él. Le dio en el pecho. No comen cualquier cosa las ovejas. Por eso es que el Salmo 23 dice, Él me pastoreará por verdes prados y me apacentará en aguas de reposo, en aguas que son propias para la oveja. Obedecen la voz del pastor y son humildes. Tres cosas importantes que vamos a sacar de aquí, desafortunadamente en este espacio, porque nos perdimos del otro espacio, ¿cierto? El de la eternidad. Ya nos ganamos la eternidad. Es decir, la eternidad ya nos la dio Jesús a nosotros, pero nos toca pasar en la carne lo que tenemos que vivir aquí. Porque un mismo suceso sucede al bueno y al malo, al rico y al pobre, al flaco y al gordo, al blanco y al negro, un mismo suceso. Si llueve, llueve sobre todos. Eso lo dice la Biblia. Hay gente que se ha muerto de cáncer, gente que le ha servido al Señor de una manera increíble. Los que fueron los misioneros, ¿cuántos misioneros fueron comidos por caníbales? Era, pero el misionero de Dios. Además, lea la Biblia. En la Biblia, a ver cuál de esos hombres. Hebreos 11. Fueron aserrados, fueron muertos a espada, perseguidos. O sea, es que al Hijo de Dios nada le pasará. ¿Cómo que nada le pasará? Entonces, ¿qué le ha pasado a estos hombres? Entonces, ¿en cuál Dios creo yo? No va a pasar en la carne, porque por culpa de esto nos está pasando las cosas que nos pasan. Pues que unos seamos más aliviados que otros. Pero eso sucede. Lo importante no es lo que está aquí, hermano. Ese cuerpo no importa. El cuerpo no es lo importante. Mire, Rodrigo no es el que está aquí, vea. Ese no es Rodrigo. Rodrigo es el alma, la persona que está hablando. Está viviendo en esta casa. Mientras que el Señor le dice, bueno, ya, ven para acá. Porque ya tenemos eternidad. O eternidad salvada o eternidad perdido. Una de dos. Usted está eternamente salvado o eternamente perdido. Porque Dios nos hizo eternos a nosotros. Y eternamente fuera de la presencia de Dios está perdido. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos estamos separados de Dios, todos por culpa del pecado. Pero la gracia de Dios a través de Jesucristo nos ha permitido vivir una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura, la criatura que está aquí adentro. El cuerpo no, el cuerpo sigue siendo la misma cosa. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, porque él dice que lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Tres elementos importantes que sacamos de la hoja. La humildad.
1, humildad. Si no me entienden, es que yo hago jeroglíficos. 2, obediencia. Cuando yo compartía esto la vez pasada, el trasfondo era obediencia, porque toda la Biblia nos está hablando de obedecer y de desobedecer. Número nos da también las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, la humildad, la obediencia y la dependencia. Lo que les decía yo ahora. Qué tristeza que una persona es muy religiosa, porque los que estamos aquí podemos llegar a ser muy religiosos. Yo lo fui por muchos años. Pero a la hora de la necesidad, yo recuerdo cuando yo pasé mis crisis, yo tuve crisis fuertes. Hasta muchas veces maldije, pero no a Dios. Pero como a mí me ha gustado tanto la palabra, a mí me deleita leer cuanto más la palabra. Yo digo que Dios me guardó fue por eso, porque mis momentos eran muy difíciles. Me invitaban a ciertos lugares y yo, gracias a Dios, en mis tiempos de crisis nunca tiré vicio, nunca bebí, nunca sinvergüencé, gracias al Señor. Él me guardó. ¿Pero por qué me guardó? Porque dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. A medida que tú vas alimentándote de la verdad, el recipiente de agua sucia, y usted le pone un chorrito así de agua limpia, puede que pase 1 hora, 2 horas y ahí todavía es agua sucia, pero ya está saliendo y botando hasta que todo es agua limpia. Eso es lo que va a pasar con nosotros. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando ya estemos en el cielo, porque mientras tanto seguirá habiendo agua sucia en estos recipientes. Mientras tanto. Por lo tanto, la oveja, pero que estamos hablando de cómo hace uno para ver que un pastor es buen pastor, un pastor de ovejas es un buen pastor de ovejas. Por la oveja. Si usted que es la oveja es dependiente de Dios, usted obedece a Dios y usted es humilde en reconocer, Señor, perdóname, fue por ti, no por mí. No eres tú, soy yo. Señor, perdóname. Si usted reconoce, tiene la humildad de... Mira lo que dice 1 de Juan, dice, hijitos, estas cosas les hemos enseñado para que no pequen. Pero, si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mire lo que hizo el Señor. Sabiendo que el Señor había dicho que Él mismo vendría a pastorear, le dijo a los profetas. Le dijo en el Antiguo Testamento, le dijo a todos los profetas, yo mismo voy a ir y voy a pastorear mis ovejas. Las voy a buscar. Y el Señor les estaba diciendo en ese pasaje, yo tengo otro rebaño. No son solamente ustedes. Se les olvidó que no son solamente para los judíos. Gracias, Señor. Me está recordando que tome agua. No son solamente para los judíos. Tengo otro rebaño. Ese otro rebaño era el mundo entero, hermano. Es que el mundo entero está en el corazón de Dios. Lo que pasa es que desafortunadamente hemos sido rebeldes, pero más que todo a la persona que no ha querido reconocer. Vea, el peor de los pecados es rechazar la gracia de Dios que es Cristo. ¿Por qué? Porque si el único que perdona pecados es Cristo y usted lo rechaza, ¿usted cómo va a ser para ser perdonado? Una persona que está en el mundo que no ha querido reconocer, porque si usted está aquí es porque está reconocido la gracia de Dios y está aprendiendo cada día más y cada día más. Y seguimos buscando. Y cuando yo estaba en ese tiempo también tan mal, yo de vez en cuando iba por una iglesia, iba por otra iglesia, iba por otra iglesia, porque el hambre del Espíritu, porque acuérdense que la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces uno va y busca porque está sediento, como el siervo busca por las aguas. Así busco, Señor, busca por ti, Señor, el alma mía. Entonces Jesús les dice, ¡Ey! ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una, se las contó y ¡ay, aquí me falta una oveja! Se va y la busca. Va y busca la oveja perdida. Y dice que cuando la encuentra, está en Lucas 15:4, cuando la encuentra se goza. Él está diciendo, yo vine aquí a buscar a mi oveja perdida. ¿Tú sabes cuál es la oveja perdida del Señor? La iglesia. La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? No es ni el pueblo de Israel ni son los gentiles. De Israel y de los gentiles, de la iglesia. La iglesia no es una institución, hermanos. No es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que está formada por personas que van a instituciones. La iglesia cristiana cuadrangular es institucional. ¿Por qué? Por ley. Tiene que instituirse por ley. Pero la misma Biblia dice que dentro de nosotros hay quienes no son del cuerpo. Son verrugas o son mugre
pues lo que sea, pero no sabemos cuál. Yo no sé cuál de ustedes, o sea, el pastor no puede echarme a mí de aquí porque él no sabe si yo soy mugre o soy uña. O un lunar, yo puedo ser un lunar. No, puede ser un dedo, cualquier cosa que sea, pero que sea del cuerpo. Pero si no es del cuerpo, un cáncer. ¿Cuántos no son un cáncer en las iglesias? ¿Sí o no? Bueno, entonces el Señor está diciendo, yo me puse feliz, la encontré y la puse sobre mis hombros. El Señor cargó su iglesia, todos los pecados nuestros, todos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque delante del pecado, delante de Dios no puede estar el pecado. Y en ese momento Jesucristo se hizo pecado, lo dice Pablo. Él se hizo pecado por nosotros, no pecó, se hizo pecado. Todos nuestros pecados fueron cargados en él. Y él gozoso, porque dice que en el gozo del Señor, al entregar su alma y su vida, al entregar su cuerpo por nosotros, se gozó para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Gozarnos con él. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y le voy a decir una cosa. Cuando está hablando de esa parte de las 100 ovejas, no fue una cabra la que se perdió, fue una oveja. Porque las cabras ya están perdidas. Está hablando de las personas que dentro de nosotros hemos fallado, como me pasó a mí. Yo fui una oveja perdida. Yo fui una oveja separada, apartada. Es una oveja que renegué. Claro, vuelvo y le digo, yo buscaba de vez en cuando poner en la iglesia porque me hacía falta estar buscando de Dios y también leía la palabra. Yo llegué a un punto, hermanos, algún día que boté todo lo que tenía de estudios bíblicos. Qué pesar. A ese punto llegué. No quería saber nada de nada. Qué tristeza, ¿no? Uf. Pero bueno, ahora me gozo. Ahora me gozo porque el Señor me rescató de una manera increíble. No solamente por la primera vez que me rescató, sino por la segunda vez que me rescató. La primera vez me rescató para vida eterna y la segunda vez me cargó en sus hombros. Y me tiene aquí, mire, aquí. El hijo pródigo, Lucas 15, no dejó de ser hijo nunca. Yo siempre he dicho, la mejor ilustración de la relación de Dios con el hombre es el matrimonio y sus hijos. Usted ha escuchado decir mi ex hijo, pero no. Pero si oye decir mi ex esposo, mi ex novio. Nunca se oye mi ex papá, mi ex mamá, mi ex abuela, nunca. Porque esa relación no se acaba. Padre e hijo no se acaba. Por eso cuando usted, mire, le voy a decir esto. Cuando usted ha creído lo que la Biblia dice, toda la predicación del evangelio es arrepiéntanse y conviértanse al evangelio. Los elementos fundamentales de la predicación del evangelio son arrepentimiento y fe. Y fe es confianza en Cristo, no es la fe que el mundo tiene. Arrepentimiento y fe. Si esos elementos no están ahí, usted no está evangelizado. Si usted no reconoce que en su condición usted va para el infierno, si a usted no le dicen que tiene cáncer, usted no se hace la quimioterapia. Si a usted no le dicen que está para el infierno, usted no... ¡Ay, cómo así! ¡Ay, no, no! Yo he mandado algunos videos en algunas veces de evangelismo donde las personas se compungen de corazón y se dan cuenta y las dejan que ellos mismos hagan la oración y dicen, Señor, perdóname. Ellos mismos, me conmuevo yo viendo esos videos porque ellos mismos están diciendo, Señor, perdóname, lloran y dicen, perdóname. Ahora, solo Dios conoce el corazón, pero es Él el que juzga porque Él es el que conoce el corazón. Entonces, la persona no deja nunca de ser hijo. Y toda la humanidad se perdió. Pero por eso Jesús les decía en esa parábola, yo conozco a mis ovejas. Y les dijo a ellos, es que ustedes no son de mis ovejas, que el Señor lo sabe todo. Él sabe que ellos no son de las... Ellos, qué bobada, ustedes no me van a escuchar a mí. Es lógico que no me van a escuchar a mí, porque es que ustedes no son de las ovejas mías. Pero mis ovejas sí me escuchan. Los apóstoles y de ahí para acá todos los que hemos escuchado la palabra y la hemos obedecido. Si usted no se arrepiente y confía en el Señor, y yo no he visto en la Biblia a ninguno que se arrepienta, confía en el Señor y no se bautice. Yo no he visto el primero. No he visto el primero. Y en la historia de la iglesia, cuando vino la reforma, estos hombres que se dieron cuenta que habían sido bautizados chiquitos dijeron, eso no es bíblico y se bautizaron. Si usted no se había bautizado, usted no está obedeciendo. Mejor dicho, yo no creo que usted sea del pastor. Tú eres mi pastor. Yo me bauticé, dice Jesús, y todos los demás se bautizaron. ¿Tú te bautizaste? ¿Y tú por qué dices, si dice la Biblia, oyen mi voz? ¿Ah, sí o no? Y me siguen. El bautismo es importante.
porque usted está obedeciendo. El bautismo es una declaración pública de que yo soy cristiano. ¿Sabe qué representaba eso en los tiempos de Jesús? Muerte. ¿Y qué representaba eso en el tiempo de la Reforma? Muerte, muerte real, real. Lean, escuchen historia de la Reforma para que vea cuántos, es más, antes de 1517, hubo más de un hombre que dijeron, siendo sacerdotes muchos de ellos, pero, espere, pero, señor Papa, aquí no es lo que usted está diciendo, quémenlo, de inmediato. Eran quemados vivos, eran torturados. Ustedes han visto la película esa de ¿cómo se llama eso? De la Inquisición, de la Inquisición. Eso existió por siglos. Los agarraban y los torturaban hasta que confesaran. Y no confesaban. Es decir, no renegaban de Jesús. Ellos se dejaban arrancar la piel, se dejaban arrancar el cuerpo, se dejaban arrancar el alma si fuera necesario, pero no negaban a Jesús. ¿Sí o no? Y entonces cuando tú eres una oveja del Señor, ahí sí puedes decir como el Salmo 23. Señor, no lo diga religioso, dígalo con el corazón. Señor, tú eres mi pastor. Ese de nada me faltará es un problema porque la gente dice nada me faltará, entonces voy a ser rico. Eso lo usan mucho los de la prosperidad. Dice, nada me faltará. ¿Qué le pasa a usted que no tiene ese carro que yo tengo? Nada me faltará. Momentico. No tendré escasez, porque la Biblia nos enseña muy clarito que tenemos que aprender a vivir con lo que el Señor nos da, y si nos da más, gloria a Dios. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, ganaba $1,000 y $1,000 me gastaba, y cuando me ganaba $2,000, $2,000 me gastaba, y cuando gané $5,000, $5,000 me gastaba, no sabía vivir. ¿Por qué razón yo no? O como cuando estamos trabajando y ganando el mínimo, en el mínimo, ay, vivo así apretado, cuando de pronto, ya se gana 2 mínimos, y sigue gastando 2 mínimos, y gano 3 mínimos, y se sigue gastando 3 mínimos. ¿Qué es eso? Ahí es donde se está mostrando que usted no está conforme al corazón de Dios y usted no administra bien el dinero. Y mantenemos quebrados, como me estuve yo muchos años. Yo aprendí después de los 50, mantenía quebrado. Todo era debido, todo lo debía. Esos cheques eran mágicos. Se desaparecían cuando llegaban. Increíble. Y máxime con la tecnología de hoy, que ni el cheque llega. Uno abre la cuenta cuando tanto dinero, cuando pum, 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 y en los ojos de uno se desaparecen. Así sinceramente, hermano. Yo principios de mes hago pagos. Y cuando voy viendo ese saldo, y uno sufre. Mano, tenemos que aprender del Señor, de la palabra, lo he dicho muchas veces. Los europeos llevaron el evangelio a Estados Unidos y ellos lo aplicaron todita. Por eso fue un país próspero. Porque todita es, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y ellos todo lo que hacían, esclavos, como para el Señor. Esclavos. Barrendero como para el Señor. Eran excelentes en todo. Entonces, ¿cómo se hicieron? Ricos. Porque es que ellos dijeron, vamos a ser ricos. No, obedecieron la palabra. Por eso yo siempre hablo de lo espiritual. Esto es lo espiritual. Relación con Dios a través de la Biblia. Lo emocional, relación con mi familia, mi esposa, mis hijos. Y lo financiero. ¿Cómo ganas dinero y cómo lo administras? Si usted no tiene ese balance, usted vive quebrado. Por eso, tristemente, las iglesias hispanas parece que compitieran entre el que más pobre sea. Sinceramente, hermano. Pareciera que compitieran eso. ¿Por qué? Porque la religión, la secta romana nos trajo toda esa, perdónenme la expresión, brutalidad. Y nos criamos así brutos. Y cuando vino el evangelio de Estados Unidos para acá, vinieron y nos trajeron religión en vez de habernos traído lo que a ellos les llevaron. Y hemos sido unos religiosos ahí. No, hermano, es eso, es religioso. La relación con Dios es, yo siempre he dicho, si ustedes hagan de cuenta que usted estuvo en una isla solo con una Biblia, las piedras le van a enseñar algo, o los peces, o los animales que hayan allá, la Biblia, y usted empieza a leer y yo, ¿cómo? Uy, qué rico. Y hace lo que dice ahí, no lo que le enseñaron porque nadie le enseñó, ¿sí o no? Así es como debemos vivir nosotros la Escritura. Orar como dice la Biblia, hablar como dice la Biblia, leer como dice la Biblia, actuar como dice la Biblia. Hagámoslo. Eso hacían en los Estados Unidos porque fue algo increíble para ellos eso que llegó, porque fueron los que llamaron los puritanos. Bueno, a mí me encanta esa historia, a mí me encanta todo eso. Arrepentimiento y fe. Salmos 23 dice, tú eres mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Estamos hablando de ovejas, las ovejas comen pasto. En aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma.
Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Ahora sí yo lo puedo cantar así, ahora sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque soy oveja de su prado. Soy oveja de su rebaño. Él es mi pastor, porque lo creo firmemente. Yo no sé si aquí habrá alguno que no tiene la convicción. Le voy a decir si usted tiene la convicción o no. Mire, en estos momentos, si usted muere ya, un patatús, tacato, tuki tuki lulú, si a usted le dan patatús ya, ¿para dónde se va? Para el cielo. No me responda, respóndese usted, para el cielo o para el infierno. Si alguno dudó y quiere que lo invitemos a reconocer verdaderamente lo que es el Hijo de Dios, venga aquí al frente. Si usted está seguro que se va para el cielo, no por sus obras, ni porque usted viene a la iglesia, porque si usted cree que es porque viene a la iglesia acá para el cielo, perdóneme, pero está en el camino equivocado. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Angosto el camino que lleva a la vida eterna. La misma Biblia dice que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Si usted duda que si muere en estos momentos, usted se va para el cielo, si usted lo duda, tiene una oportunidad maravillosa aquí. No tiene que ser necesariamente saliendo al frente. Si quiere salir al frente, maravilloso. Si no, no hay ningún problema. Pero yo digo una cosa, usted necesita arrepentimiento y fe. Necesita arrepentimiento, necesita reconocer que si usted se muere sin Jesucristo como su Señor y su Salvador, va a pasar la eternidad en el infierno. Y usted no sabe si se muere ahorita. Mi sobrino de 31 años murió así. Lo llevaron al hospital hoy y al otro día estaba muerto. Hace un par de meses. Estoy haciendo la invitación. ¿Alguno quiere tomar ese reto? Las oportunidades que le da el Señor a usted no tiene que ser necesariamente aquí. Yo le evangelizo primero a los conductores. Más que todo a los conductores, porque yo uso el ejemplo del GPS. Y le digo, ¿usted usa GPS para ir donde no conoce? Sí. ¿Usted cómo sabe que va para el cielo? Y hay diferentes respuestas. Y yo le digo, bueno, la Biblia es el GPS de Dios. Mire, este es el GPS para el cielo. Si usted no lee esa palabra, usted no sabe realmente si va para el cielo. Y se va a llevar una gran sorpresa. Padre, gracias. Porque el primero que recibe soy yo. El primero que se edifica soy yo. El primero que aprende soy yo. Gracias. Gracias, Señor, porque es tu espíritu el que redarguye nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio. Es tu espíritu el que nos hace convencer de quiénes somos en ti. Yo me encomiendo a ti y te encomiendo a mis hermanos. Cada hogar, cada familia, cada persona, cada niño, cada joven, cada adulto, cada uno de nosotros que participamos en esta congregación, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias. Amén.